Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy es uno de esos días en los que contamos con un producto de los más alta gama de Razer y lo hacemos con una webcam que estamos utilizando para grabar toda la secuencia de vídeo en la que salgo yo personalmente, que viene a revolucionar o a dar un palmetazo en la mesa en el mundo de las webcam destinadas a la creación de contenido a nivel profesional. La Razer Kiyo Pro Ultra. Y es que a lo largo del año pasado, de la segunda mitad del año pasado, analizamos diferentes webcams que integraban un sensor más grande de lo habitual para conseguir una imagen con mayor luminosidad y ofrecer una mejor captación de vídeo. Pero obviamente Razer no iba a quedarse impasible viendo cómo le pisan el sembrado, como solemos decir por mi tierra, en el ámbito del streaming. Y su reacción ha llegado un poquito más tarde de lo que esperábamos, pero con una calidad simplemente brutal. Y es que Razer lanza al mercado su Kiyo Pro Ultra, en la que no solo implementa un sensor más grande que la competencia, concretamente un Sony StarMist 2 de 1/1.2 pulgadas, sino que con un tamaño de píxel de 2,9 micras para conseguir una mayor captación de luz y poder crear contenido o grabar imagen con una calidad superior en las peores condiciones lumínicas, sino que además lo hace acompañándolo de un objetivo hecho a medida con una apertura de f1.7. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues que el objetivo también permite que pase una mayor cantidad de luz y poder obtener una mejor imagen en las peores condiciones lumínicas. Además, por si no entendéis mucho de fotografía o de vídeo y de todo este mundillo, una mayor apertura consigue un mejor desenfoque del fondo, o lo que normalmente se llama el efecto bokeh. Es verdad que muchos smartphones o muchas webcams implementan un bokeh artificial a través de software que suele funcionar bastante bien, aunque siempre hay detallitos, sobre todo en el pelo y en las zonas más difíciles en las que se cometen ciertos gazapos. Obviamente esto, cuando se implementa vía hardware, es decir, con un objetivo o una apertura más amplia, es simplemente perfecto, ya que no hay error de software. Esto no quiere decir que Razer no haya aprovechado las bondades de la inteligencia artificial con esta Kiyo Pro Ultra, y sí lo ha hecho, pero no en este sentido, sino a la hora de gestionar el enfoque, el HDR y la exposición de la cámara para obtener una imagen en la que tu cara esté siempre perfectamente enfocada, hacer un cambio de enfoque en el caso de que cambies o pongas algo delante de tu cara y lo enfoque automáticamente, gestionar la iluminación y el contraste y los colores gracias a ese HDR. En lo referente a resoluciones, podremos capturar vídeo con hasta 4K 30 FPS, 2K 30 FPS o 1080 60 FPS en el caso de que necesitemos una calidad de vídeo algo inferior, pero una mayor fluidez en la toma que estemos realizando, y imágenes con hasta 8 megapíxeles. En lo referente al audio, se implementa un micrófono omnidireccional. Encontramos un micro omnidireccional con una sensibilidad de menos 26 decibelios FS, que, como estáis escuchando, iba a decir viendo, consigue una captación bastante buena para ser un micrófono integrado en la webcam. Dicho todo esto, hacemos una pequeña prueba de enfoque. Como veis, tarda algo más en pasar al enfoque de los objetos que en volver a mi cara, y cambia la exposición, puesto que lo tengo predeterminado para que ajuste la exposición a la cara. Y podremos realizar varios ajustes del control de HDR, de la colorimetría, de la iluminación, de la exposición. Aunque sea automática, se puede graduar para más y menos dependiendo de nuestro gusto y de la toma que queramos realizar, y un sinfín de ajustes que podemos hacer de forma muy sencilla a través de la plataforma de software Razer Synapse 3. En lo referente a la construcción de la cámara, encontramos una webcam algo más grande que la línea que ya conocíamos de la Razer Kiyo, aunque conserva la esencia del diseño e implementa además
un plástico obturador que con un pequeño giro de rosca nos permitirá cerrar el objetivo para obtener una mayor privacidad, aunque también se incorpora una tapa parecida a la de los objetivos para poder taparla directamente y proteger así la lente del polvo o cualquier accidente. También se implementa la zapata o la montura que ya hemos visto en otras Razer Kiyo con forma de L, que nos permite acoplarse a nuestro monitor o nuestro portátil, y también cuenta con una rosca para integrarla en nuestro trípode, aunque también el diseño de Nele permitirá que lo usemos desde la superficie de nuestro escritorio. Y en lo referente a experiencia de uso y conclusiones, que os voy a decir que no estáis viendo y escuchando ya. Es una webcam con unos materiales y componentes de primerísima calidad, con una captación de vídeo simplemente brutal, una captación de audio que va más allá de lo que esperamos dentro del micrófono integrado en una webcam, y un diseño simplemente Razer, con todas las bondades de la plataforma de software Razer Synapse 3, que arrasa con todo lo que hay ya en el mercado de la webcam con mayor formato o mayor sensor, al implementar ese objetivo hecho a medida y un sensor Sony Starvis 2, y también ofrece, bajo mi punto de vista, el bokeh natural, que es la mejor forma de difuminar el fondo, y todas las bondades de Razer. Y todo esto por un precio que es idéntico o muy similar al de esta webcam que ya hemos comentado que hay en el mercado, con un sensor algo más pequeñito que este, pero más grande de lo habitual, y que no gozan del respaldo del software de Razer y tendrás que instalar la aplicación dedicada de esta webcam. Por todo esto, creo que ahora mismo es de las mejores opciones que hay en el mercado y se merece merecidísimos galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio de game. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.